Nosotros estamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, que pretendemos terminarlo hoy. Así que domingo pasado dejamos en el versículo 34, hoy tomaremos a partir del 35. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35 al 51. ¿Tenemos? ¿Sí? Muy bien. El día siguiente, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: «¿Qué buscáis?». Ellos le dijeron: «Rabí», que traducido es maestro, «¿dónde moras?». Les dijo: «Venid y ved». Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que lo habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos hallado al Mesías», que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: «Sígueme». Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret». Natanael le dijo: «¿De Nazaret puede venir algo bueno?». Le dijo Felipe: «Ven y ve». Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo él: «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño». Le dijo Natanael: «¿De dónde me conoces?». Respondió Jesús y le dijo: «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Respondió Natanael y le dijo: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Respondió Jesús y le dijo: «¿Por qué te dije, te vi debajo de la higuera? ¿Crees? Cosas mayores que estas verás». Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Padre, muchas gracias por tu palabra y por este tiempo que tú nos permites tener acá en esta mañana. Que sea alabado tu nombre y glorificado tu nombre para siempre. Amén. Amén. Muy bien, estamos entonces acá trabajando lo que es el capítulo 1 de este Evangelio. Ya dijimos que es el Evangelio escrito por Juan, el que fuera discípulo de Jesucristo, comisionado apóstol también. Es el mismo Juan que escribe las 3 cartas, primera, segunda, tercera Juan, y posiblemente así se considera desde de la llamada ortodoxia cristiana, se considera también como el escritor de Apocalipsis. Así que sería el Juan autor de estos 4 escritos, ¿no? Aunque no haya directamente una identificación en el Evangelio, por ejemplo, o en las cartas, principalmente lo que es la primera, hay testimonios históricos que dan a conocer que Juan, el discípulo, fue el escritor de estos escritos.
Acá tenemos a otro Juan y siempre es bueno tener en cuenta porque en los primeros capítulos está Juan el Bautista y Juan el discípulo, ¿tá? Entonces, a veces Juan el discípulo da voz, en el relato, en la narrativa, da voz a Juan el Bautista y son dos Juan y hay que identificarla. Ok, versículo 35 nos marca tiempo. Este evangelio hay detalles muy importantes. Detalles que nos remite al entendimiento de que quien lo escribe estaba presente, participó, es un testigo ocular, es decir, es alguien que vio los acontecimientos, porque de otra manera sería casi imposible dar detalles como encontramos aquí. Tenemos en el versículo 29, por ejemplo, cuando se dice el siguiente día, versículo 29, el siguiente día. Ahora el versículo 35 dice el siguiente día. Luego en el versículo 43 dice el siguiente día. Solo aquí tenemos 3 días, tenemos una marca de tiempo, una marca cronológica en una semana de tiempo que nos da 3 días. Siguiente, siguiente, siguiente. Así que cuando lleguemos en un rato al versículo 43, ya estaremos por lo menos en el 4º día de estos acontecimientos. Porque el primer día es el día donde Juan el Bautista es interpelado por la comisión enviada de parte de los judíos. Ustedes se acuerdan que en los primeros versículos nosotros tuvimos una comitiva, una delegación enviada desde los judíos. Y en el Evangelio de Juan, cuando se habla de esta manera, los judíos, casi siempre se está haciendo referencia a los judíos que hacían oposición a Jesús. No era la totalidad de los judíos, sino aquellos judíos que hacían oposición al ministerio de Jesús que venía creciendo. Entonces, esta delegación, este equipo que va a interrogar a Juan el Bautista para saber quién era, marca el primer día, el encuentro. Luego después, Juan, el discípulo, nos da la pauta del segundo día, cuando dice el siguiente día del versículo 29. Luego en el 35 nos da la pauta de que estamos en el tercer día de este comienzo de los encuentros, el tercer día de interrogaciones, de presentaciones, de narrativas que van presentando el Mesías. ¿Y por qué presentando el Mesías? Porque cuando vamos allá en el capítulo 20, versículo 30 y 31, allí se nos dice que el propósito de Juan, ¿cuál es? ¿Cómo? El propósito, vamos allá. Juan capítulo 20. Claro. Claro. Allí se dice que hay una selección de las narrativas, de los eventos, de las señales. En primer lugar, ¿por qué hay una selección? Porque el versículo 30 va a decir que Cristo hizo muchas otras cosas, ¿tá? Muchas otras cosas. Entonces, ahí hubo una selección, hay un conjunto de narrativas, tanto escritas como orales, y Juan decidió elegir algunas. Esto no está en el versículo 30. Lea para mí ahí uno del versículo 30. ¿Quién puede? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Ok. Entonces, hizo además muchas otras señales y no están todas escritas acá. ¿No están por qué? Versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ok, no están todas, porque para el propósito de Juan, estas eran las principales. ¿Y cuál era el propósito de Juan? Que creáis. ¿Creáis qué? Que Jesús es ¿quién? ¿Y por qué? Porque nosotros hablamos, Jesús es un nombre común y corriente, tal como Josué. Ahora, ¿Cristo qué es?
Es un título. Es un título. ¿Cuál es el paralelo en el Antiguo Testamento de Cristo? Mesías. ¿Y Mesías significa? El ungido. El ungido. Que no es el ungido en el Antiguo Testamento, un rey era ungido, en fin, un sacerdote, pero en Cristo se dan todas estas figuras del Antiguo Testamento, se reúnen en Cristo, el rey, el sacerdote, el profeta, ¿tá? Entonces, el ungido. Lo que Juan está queriendo entonces es que la gente crea que Jesús, que es un hijo de José y María, que es de Nazaret, es el Cristo, el ungido de Dios. Y una vez que la gente logre entender que Jesús, el muchacho allí de Galilea, hijo de María y de José, es el Cristo, ¿qué es lo que Juan quiere? Que la gente tenga vida en su nombre, por medio de esta relación con Él, por medio de el entender, el conocer desde la perspectiva que el judío ya tenía del Antiguo Testamento, que esperaba el Mesías. Entonces, entender que el Mesías está allí, aunque vino por donde ellos no esperaban, que vino por una familia humilde, pobre, porque José y María venían de una familia pobre, y esto sabemos por la ofrenda que ellos dan en el templo cuando nace Jesús. Es una ofrenda de una familia que no tenía las condiciones necesarias para dar cierta ofrenda, y entonces en la ley ya se preveía otra ofrenda para las familias pobres, y es la ofrenda que ofrece la familia de Jesús. Entonces el judío no esperaba el Mesías por ahí, entonces Juan escribe para convencerlos. Hablamos de la palabra señal. ¿Por qué señal y no milagro? ¿Por qué Juan hace cuestión de usar la palabra señal o señales? Porque estas señales fueron escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. ¿Por qué la palabra señal y no milagro? La señal va más allá del milagro. Y lo que Juan está apuntando es para más allá del milagro, está apuntando al propio Mesías. Cada milagro que Juan relata es, desde la perspectiva de Juan, una señal. Es decir, lo que Cristo hizo al transformar agua en vino fue dar una señal. No fue llenar la gente de vino. Eso también se hizo, ¿no? Estamos hablando de casi 500, 400 litros de vino, porque las tinajas no eran jarras, eran tinajas. Vamos a ver en el capítulo 2, no me voy a anticipar mucho, pero eran tinajas de roca, de piedra, donde entraba 70 litros aproximadamente de agua. Era donde se hacía también la purificación. Era bastante vino, bastante vino. Pero la idea no era que la gente se emborrachara. Jesús, soy un personaje muy bueno, buena onda, voy a dejar a esta gente emborracharse en esta fiesta. No, la idea era dar una señal de que Él era el Mesías. Entonces Juan trabaja con señal. Ok, estamos entonces en el tercer día. Versículo 35. ¿Tá? Tercer día. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Es lo que queremos ver. Espero que en menos tiempo que el domingo pasado, y si no, bueno, va a ser el mismo tiempo. El día siguiente otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Luego se identifica uno de los discípulos y el otro no. Desde ahí también se piensa que el otro era el propio Juan, el que está escribiendo. Entonces, como él es el que está escribiendo, él no se autoidentifica, el otro era yo. Entonces él no dice eso. Y la segunda cuestión es que por los detalles que se da, se cree que era él el otro discípulo que estaba. Pero estaba Juan, ¿tá? ¿Qué Juan estaba acá ahora? El Bautista, muy bien, Juan el Bautista, solo para que vayamos separando ese entrevero todo de Juan ahí, ¿no? Que fuera uno Juan y otro Aviles. Mira, Aviles hay uno y ya no entrevera más con ningún otro, porque no hay otro. Pero Juan hay tantos, ¿no? Y mirando a Jesús, versículo 36 es donde estamos ahora. Y mirando a Jesús,
que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Aquí tenemos dos detalles. El primero de ellos es que Jesús no venía como en el día anterior, allá del versículo 29, ¿tá? Mira el versículo 29. El día siguiente, o el siguiente día, en fin, vio Juan a Jesús que venía a él. Juan el Bautista vio a Jesús que venía a él. Y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bárbaro, ahora llegamos aquí. El siguiente día, otra vez, ¿tá? Estaba Juan por allí. Con Juan estaban dos de sus discípulos. Y mirando, vio a Jesús que andaba por allí. Ahora no es que Jesús viene en su dirección, su de Juan el Bautista, sino que Jesús estaba por allí. Y lo que el versículo nos dice es que Juan puso la mirada atenta en los movimientos de Cristo que por allí andaba. ¿Tá? Y ahí Juan dice: he aquí el Cordero de Dios. Allá en el 29 dice: he aquí el Cordero de Dios que... Ahora él disminuye, corta por la mitad. ¿Por qué? Porque es una cosa que se está repitiendo. Cuando él dice: he aquí el Cordero de Dios, la otra parte ya está en la cabeza de los que están oyendo. Pero otra diferencia que tenemos aquí es que en el 29 la afirmación de Juan el Bautista es algo más general. Es como que él tiene un gran público frente suyo y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahora el público está reducido. ¿Quién es el público de Juan ahora? Dos discípulos. Estaba Juan y dos de sus discípulos. Ahora hay un aspecto más íntimo. Entonces, a esos dos discípulos, él dice: he aquí el Cordero de Dios, y ahí corta. Ellos ya tienen presente quién es el Cordero de Dios, en el sentido de que es aquel que quita el pecado del mundo, del versículo 29. Al fin y al cabo pasaron un día nomás, y la gente allá tenía memoria mejor que la nuestra, ¿no? Bien mejor que la nuestra en aquellos momentos. Era una cultura movida mucho todavía por la oralidad y no por la memoria del celular, del aparato. Versículo 37. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Después vamos a volver un cachito aquí a título o a modo de conclusión. Después quiero volver a eso. Entonces, los dos discípulos oyen a Juan el Bautista hablar: allí está el Cordero de Dios. Entonces, versículo 38, volviéndose a Jesús, volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? ¿Qué quieren ustedes? Ellos le dijeron: Rabí. Y ahí la Reina Valera acá agrega que Rabí quiere decir maestro. ¿Dónde moras? 39. Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima, es la manera que ellos tienen que los judíos tenían para dividir el día desde el amanecer al anochecer. Entonces se contaba por hora primera, hora segunda, hora tercera, ¿tá? Era así que era. Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Y el otro, entonces el otro no está identificado. Posiblemente sea Juan el escritor. Este quien, Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Es importante cómo la cosa va creciendo en comprensión y revelación aquí. Juan el Bautista empieza diciendo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al día siguiente, Juan el Bautista repite: ahí está el Cordero de Dios. Y ahora Andrés sigue a Jesús, va hasta la casa donde Jesús está, que fuera alquilada, que fuera de algún compañero, en fin, pero donde Jesús estaba. Y Andrés encuentra a Simón Pedro, que era uno de los que habían oído a Juan, o el Andrés, y este Andrés halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al
Mesías, ya subió la comprensión. Hemos hallado al Mesías. Ya no es apenas el Jesús, hijo del carpintero o del artesano. Es Jesús el Mesías. La comprensión es incipiente todavía. No hay la comprensión general de que, o de la magnitud de lo que significa decir el Mesías. Porque Cristo va hasta el final de su ministerio, va a batallar con eso en relación a sus discípulos. Y después de su muerte, sus discípulos todavía no comprenden de todo a quién estaba siguiendo. Y los dos del camino de Emaús es una prueba tremenda de eso. Pero también el hecho de que Pedro, por ejemplo, vuelva a su oficio, que era la pesca, es una prueba de que no comprendieron en su totalidad las enseñanzas del Mesías, de Cristo, de una resurrección. ¿Tá? Pero aquí ya hay una comprensión incipiente, dice, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Entonces Andrés hace ese trabajo con Simón, trayéndole a Jesús. Y mirando Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás chamado Cefas, que quer decir Pedro. Passamos agora a outro dia. Termina um dia, passamos a outro. Versículo 43. É o quarto dia destes encontros. El dia seguinte quiso Jesús ir a Galilea e achou a Felipe e le dijo, sígueme. Agora acá é Cristo quem acha em um linguagem completamente humano. Então, e quem chama diretamente? Simón Pedro é traído, ou lo trae Andrés. Agora, Felipe é encontrado por el próprio Cristo. Sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe achó a Natanael. Había bastante gente perdida, ¿no? Andrés acha a Simón. Felipe acha, encuentra, sale a la búsqueda de Natanael. ¿Tá? Y le dijo, hemos hallado a aquel ¿de quién qué? Escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Acá crece la comprensión aún más. Es el Cordero de Dios, es el Cristo, el ungido, es aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien hablaron los profetas. Es decir, la escritura está presente en la identificación del Mesías. Así se movía el judío. No era cualquiera que iba a llegar y decir, mira, soy yo el Mesías. Porque esto había un criterio, y el criterio era la propia escritura, el Antiguo Testamento, lo que había escrito sobre el Mesías y las características del Mesías en el Antiguo Testamento. Dadas muchas interpretaciones equivocadas y a muchos injertos en la propia escritura, con el tiempo los judíos fabricaron otro Mesías, una otra especie de Mesías, de manera que cuando vieron a Jesús no cuajaba, no había manera de identificar como el Mesías. Pero aquí hay, y lo que dice Felipe a Natanael es, hemos encontrado, hallado, aquel de quien escribió Moisés. Pero no solo Moisés, sino también los profetas. Aquel que esperábamos está aquí, apareció. Y ahí habla de manera interesante, ¿no? ¿Quién es él? ¿No? Jesús, el hijo de José de Nazaret. Acá hay sorpresa en eso. Hay sorpresa. ¿Por qué? ¿Quién es Jesús? El hijo de José es de Nazaret. Es Jesús. Es decir, esperábamos que descendiera del cielo con todo y con todas las fuerzas y todo. Y no es Jesús. Mira, el muchacho ahí que hemos visto desde niño, adolescente, y ahora es este joven con 30 años aproximadamente. Es él. Es él. Hemos hallado a Jesús, es Jesús, el hijo de José, y es de Nazaret. Y Nazaret era un poquito complicada. De allí no venía mucha cosa. Era una Rondônia de la vida.
La diferencia es que de Nazaret sí vino algo bueno, y de Rondônia no, nunca apareció nada bueno. Ahí está la diferencia total. Cuando Jesús vio a Natanael, 46, Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Acá hay algunas cuestiones. Una de ellas, hacia ese menosprecio hacia Nazaret, una de ellas tiene que ver con la helenización. Tomemos esto como un paréntesis abierto. La helenización. Durante el periodo llamado intertestamentario, interbíblico, que son aquellos 400 años aproximadamente, entre el último profeta levantado por Dios, que lo tenemos en el Antiguo Testamento, Malaquías, y el Juan el Bautista, el aparecimiento de Juan el Bautista, allí hay un periodo llamado interbíblico, intertestamentario, que se habla del silencio de Dios. No porque Dios no siguiera hablando y trabajando, sino porque, dado tantos profetas que Dios había levantado, y el pueblo no había hecho caso de la voz de Dios hablada por los profetas, Dios ahora no levanta ningún profeta más. En este periodo pasan muchísimas cosas, entre ellas la literatura llamada apócrifa. Son varios, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Bernabé, el Evangelio de no sé quién. En este periodo pasa una historia interesantísima de los macabeos, con la lucha por la liberación del dominio extranjero en Jerusalén, de la abominación del templo en Jerusalén. Todo pasa en ese periodo. Entonces, tomamos algunas Biblias, por ejemplo, encontramos Primera, Segunda Macabeos, encontramos Judith, encontramos Eclesiásticos. Entonces, son historias que nacieron en este periodo. Entonces, no las tenemos como inspiradas por Dios, pero sí son historias que complementan la revelación, no porque la revelación necesite complemento, sino porque este hueco quedado en estos 400 años, mucho de ello encontramos ahí. Ahora, no es inspirada, ¿por qué? Porque hay contradicciones importantes en la literatura de este periodo. Entonces, tomamos como historia, no más, y apenas como historia. En este periodo, con las conquistas de Alejandro, a partir del cuarto siglo antes de Cristo, acontece lo que es llamada la helenización, que es la imposición de la cultura griega a todo pueblo conquistado. Teatros, gimnasios de deportes, la enseñanza fue invadiendo a los pueblos conquistados. Es la llamada helenización. Y varios pueblos, varias provincias, varias ciudades en Judá fueron helenizadas. Aceptaron como bienvenida esta helenización. Favorecía el comercio, favorecía la transacción de mercaderías, favorecía una serie de cosas, pero perjudicaba la religión. Entonces, hubo un centro de resistencia judío, porque entendía que el judaísmo se estaba perdiendo con la helenización, porque en el helenismo no importaba quién era Dios, se sumaba un Dios más al panteón que ya había de dioses, y en el judaísmo nunca fue así. Yo, Jehová, uno soy. Es el famoso dicho allá en el Antiguo Testamento. Es uno y no hay más que uno. Y en el helenismo la preocupación principal no era esa. Entonces, con las conquistas y la imposición del helenismo, hubo quienes aceptó de buen grado y hubo un centro de resistencia. Nazaret tiene un poco de rechazo a partir de algunos también por eso, no solamente por eso, pero también por eso. Y Natanael dice, mira, de allí nunca salió un gobernador, de allí nunca salió un profeta de aquellos así, de los buenos. Puede venir algo bueno de allá. Y es interesante la contestación, ¿no? Le dijo Felipe. ¿Qué le dijo Felipe? No, mira que te voy a dar pruebas y vamos a levantar acá ahora el historial de una defensa. No, él dice, ven y ve. Ven y ve. Ven y ve. ¿No? Más o menos hablamos eso acá cuando alguien pregunta, ¿esta iglesia es bíblica? Si un pastor ya reconoce que la iglesia no es bíblica, está bravo, ¿no? Está complicado. Pero acá ya nos pasó, una de ellas fue Mirta, ¿no? Esta es más que público, que dijo, estoy buscando una iglesia bíblica, esta iglesia es bíblica. Yo estaba ahí porque vivíamos todavía en nuestra mansión, y
y estaba ahí y dijo, mira, complicado, ven y ve, fue más o menos, ven y ve. Ella sigue hasta hoy, no sé. Dice entonces Natanael, ven y ve. Versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces Natanael tiene toda duda sobre Cristo, no sobre Cristo en sí, sino sobre el Cristo venir de Nazaret. Y Cristo no tiene ninguna duda sobre Natanael. Es un judío con algunas diferencias del grueso de los judíos. He aquí un israelita, son sinónimos acá, ¿tá? Un israelita en quien no hay engaño, no hay doblez de carácter. Entonces le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Habla un poco de la divinidad de Cristo, de su capacidad de ver más allá de lo natural. Y habla también que allí había relacionamiento, no es que Cristo dijo, sígueme, así sin que hubiese conocimiento previo. La gente se encontraba. Era una sociedad común, la gente se encontraba, se veía, y Cristo era un ser humano común allí en este sentido, aunque era Dios también. Cuando estabas debajo de la higuera te vi. 49. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Entonces, subimos un poco más. Rabí, maestro. Hasta aquí muchos llegan. Muchos reconocen la historia. Rabí, maestro. No, Cristo sí. La masonería reconoce, creo eso. No sé mucho de masonería, no me interesa tampoco, pero reconoce a Cristo como maestro. Está ahí por allí en alguno de los pisos. Pero pasar de acá es complicado para muchos. Y Natanael dice, Rabí, tú eres él. ¿Se acuerda del artículo definido? Él, no es cualquiera, es el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Entonces sale del Cordero de Dios, que quita el pecado, pasa por el Cordero de Dios, pasa por el Cristo, el Mesías, y ahora está Natanael declarando, pasa por el que fue declarado en las Escrituras por Moisés y por los profetas, y ahora llega Natanael y dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces respondió Jesús, estamos en el 50, ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera? ¿Crees? Cosas mayores que estas verás. Era el principio del ministerio de Cristo. La primera señal todavía no había acontecido, que era la transformación de agua en vino. Aquellos que estaban con Cristo iban a ver muchas cosas y mayores que esas. Y le dijo el 51, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. La escalera, ¿se acuerdan de la escalera del Antiguo Testamento de Jacob? Hay una imagen. Juan tiene mucho del trasfondo, no Juan la Biblia, el Nuevo Testamento. El trasfondo del Antiguo Testamento está plasmado en los escritos del Nuevo Testamento. Algunos más, otros menos. Pero no hay una desvinculación de todo lo que pasó allá y ahora es todo nuevo. No, ¿por qué? Porque los escritores son judíos. Fueron formados, estudiados en el judaísmo, casi en su totalidad. Entonces hay mucho. Y hay una alusión clara a aquel evento. Pero ahora la escalera aquí es el propio Cristo y solo se puede llegar al cielo, solo se puede llegar allá por medio de Cristo. Este que es el Hijo de Dios, este que es aquel de quien habló Moisés en la ley, hablaron los profetas, este que es el Cristo, el Mesías de Dios, este que es el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, a partir de ahora ustedes van a ver el camino único para el cielo. A partir de ahora ustedes van a ver cómo el Hijo es alabado, el Hijo es glorificado por Dios, y glorificación acá significa su muerte, su sepultamento y resurrección, ¿tá? No es toda esta cosa mágica que pensamos, no, tiene que ver con eso. Aquí terminamos esta
parte de los versículos. Es un recuento que estamos haciendo. Pero ahora quiero, en algunos minutos, ir a lo que deberíamos reflexionar sobre lo que vemos, lo que leímos. Al día siguiente, volvamos, no vamos a hacer todo otra vez, no se asusten, pero volvamos al 35. Al día siguiente, estaba Juan otra vez y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Tenemos 2 cosas para aprender acá, queridos. Ya estamos en las partes de conclusiones, por las dudas. Tenemos 2 cosas. La primera, ¿dónde fijamos nuestra mirada, no? Estaba por allí Jesús. No es que estaba solo Jesús, Juan y los 2 discípulos. Pero esta cuestión se da entre esos 4. El día anterior, cuando Jesús venía hacia Juan el Bautista, Juan lo mira y dice: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La vista de Juan, la mirada de Juan está puesta en Cristo, en el lugar correcto. Juan sabe cuál es su lugar, tal cual como vimos el otro día, el domingo pasado, pero Juan sabe a quién mirar, dónde poner su mirada. Sabe que uno de los problemas más serios de este periodo llamado postmoderno es la falta de un lugar fuerte, único, donde poner la mirada. La posmodernidad abandonó completamente todo lo que es un centro de referencia, porque cada cual construye su propio centro de referencia, construye su propio camino, su propio show, y ha fragmentado todo lo que puede ser firme, fuerte y que puede canalizar la mirada de muchos. Entonces, en este periodo postmoderno, cada cual tiene su mirada y cada cual mira para donde quiere, sin un referente firme y fuerte. Acá tenemos otra cosa. Hay alguien sobre quien mirar, hay alguien sobre quien todos deben poner su mirada, y Juan deja claro: ahí está Cristo. Juan lo ve, está paseando Cristo, está andando por allí y Juan lo ve. El mundo perdió las referencias o los referentes de dónde poner su mirada. El creyente no puede perder, la mirada tiene que estar en Cristo. La mirada tiene que estar en Jesús. Pero el mundo perdió otra cosa: ¿a quién apuntar? No es solo ver, es a quién apuntar. Juan tenía a quién apuntar. Ahí está el Cordero de Dios. ¿Qué hicieron los discípulos? Siguieron a Jesús, porque Juan tenía a quién apuntar, porque Juan ya había preparado a sus discípulos para que siguieran a Cristo. A Cristo. Estamos tan dispersos que a veces no sabemos a quién apuntar. En los problemas no sabemos a quién apuntar. En las circunstancias más adversas no sabemos a quién apuntar. Ni a quién mirar, ni a quién apuntar. En el aconsejar no sabemos a quién apuntamos para allá, para acá, desde que funcione, mire por cualquier lugar. Juan no tenía eso, solo funciona verdaderamente si la mirada está en Cristo y si el seguir es el seguir a Cristo, porque si no, todo lo demás puede parecer soluciones, pero Juan está hablando, la solución es el Cordero de Dios. No es cualquier cosa. La mirada, ¿dónde está? Necesitamos rescatar eso. ¿Dónde tenemos nuestra mirada y a quién apuntamos? Cuando tenemos que apuntar a alguien. A Jesús. A Jesús. Cuando le interrogaron el ciego diciendo: mira, sabes muchas cosas. No, de teología no sé mucho, pero yo sé una cosa. Yo era ciego y ahora veo. ¿Quién fue? Fue él, Jesús. ¿A quién apuntar? Entonces los discípulos oyeron y siguieron a Jesús. Qué interesante también, ¿no? Que la gente nos escucha a nosotros, pero que siga a Jesús. Porque si me sigue a mí, ¿dónde van a parar? Si te sigue a ti, ¿dónde van a parar? No porque no tengamos referentes para que la gente siga y pueda ir a un buen lugar, pero sino porque el que debe ser seguido es Cristo. Hablamos esto domingo pasado. Entonces la gente oyó y siguió al propio Cristo. Siguió a Cristo. Tenemos que rescatar
lo que es el lugar donde ponemos nuestra mirada y a quién apuntamos como creyentes. Al que fuere que tenemos que apuntar, apuntemos a Cristo. Apuntemos a Cristo. Ahora Juan habla del Cordero, y con esto vamos terminando. Juan habla del Cordero nuevamente, ahí está el Cordero. El Cordero nos habla de provisión. Provisión nos habla de necesidad, porque no hay que proveer donde no hay necesidad. Si no, no es provisión, es acúmulo. La provisión es para una circunstancia de necesidad. De otra manera sería acumular bienes o acumular cualquier cosa. La referencia de Juan entonces al Cordero nos remite a nosotros como seres humanos pecadores que necesitamos de alguien que no sea nosotros para ser nuestra provisión. Aquí está la doctrina de la caída del ser humano en pecado, de la naturaleza pecaminosa humana y de la provisión de Dios para el ser humano caído, que es Cristo Jesús. No hay ser humano en la faz de la tierra que no necesite al Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Porque todos pecaron y están destituidos, separados, aislados de la gloria de Dios, nos dice Pablo en Romanos 3:23. Una vez que todos pecaron, hay una necesidad. Si hay una necesidad, es bueno que haya una provisión. El tema es que Pablo dice también que no hay nadie en la faz de la tierra que sea bueno, capaz de ser esta provisión o de proveer la provisión. Entonces Juan sabe de eso y Juan dice, ahí está el Cordero de Dios, la provisión de Dios, el que puede quitar la ira de Dios que está sobre cada uno de nosotros, en el lenguaje nuestro, no el de Juan, el que quita la ira de Dios. El de Juan sí, después en su primera carta, él va a decir que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino de todo aquel que cree en él. Propiciación, el Cordero de Dios. Necesidad, necesitamos, el ser humano necesita de la provisión divina. La buena noticia es que Cristo es la provisión divina para el ser humano caído y necesitado. Por eso Juan no dispersa su mirada y no apunta a otro lugar. Reconoce la importancia de los profetas y de Moisés y de tantos otros, pero el lugar para apuntar es Cristo. Queridos, Dios es el que provee para la necesidad humana, todas, pero en este caso, Cristo es la provisión para el pecado, para la naturaleza pecaminosa humana. No hay otro lugar para apuntar, no hay otra persona a quien apuntar. Apuntemos entonces a Cristo y mantengamos nuestra mirada en Jesús, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Vamos a orar. Nosotros vamos a orar y creo que las hermanas van a estar cantando acá una canción, me parece. No me parece, es. La Odisea ya me dijo que sí, que es. Entonces están agarrando impulso. Sí. Me parece que Aarón va a ser colocado ahí a un costado. ¿No? Ya es tiempo, ¿no? Ya es tiempo. Está bien. Es necesario que yo mengue. Sí, que ellas crezcan y que yo mengue. ¿Tá? Así que vamos a orar, no se disperse, vamos a orar, mientras tanto vienen también las hermanas, no vamos a orar para que vengan ellas, sino que vamos a orar en agradecimiento al Señor por la provisión de Dios para nosotros, que es Cristo Jesús. Señor, te alabamos y glorificamos a tu nombre, y reconocemos con Juan el Bautista en esta mañana que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Reconocemos con Natanael que Jesús es el Hijo de Dios, no apenas el Hijo de María, sino que es el Hijo de Dios, el Rey de Israel, el Rey de Uruguay, el Rey del mundo. Reconocemos con Andrés que Jesús, el Hijo de María y José, es el Cristo, el ungido, el prometido en las Escrituras, que ha venido al mundo y se ha entregado en sacrificio vivo al propio Padre, para que la ira de Dios sea quitada de sobre aquellos que creen y que creyendo tengan vida en el nombre de Jesucristo. Reconocemos eso en esta mañana. Reconocemos, oh Padre, que no tenemos otra provisión
y que no tenemos otro lugar donde poner nuestra mirada para ser salvos. Así que tu salvación es Cristo Jesús para nosotros, aquellos que creen. Y te alabamos por esto, en esta mañana hermosa, en el nombre de Cristo. Gracias por tu palabra, gracias por orientarnos, gracias, oh Dios, por tu gracia que se ha derramado. Manifiéstate, oh Padre, al pecador no redimido, para que sea redimido y esté en tu presencia, para glorificar a tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.